Palabra viva. Quisiera saludar a mis hermanos que se unen con nosotros en esta noche a través de los medios. Los que están fuera de la casa, desde aquí nosotros les saludamos y les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Sea usted bienvenido para compartir la reflexión que Dios tiene con nosotros en esta noche. Y desde aquí, desde el Centro Cristiano, el Buen Samaritano, en Bonao, República Dominicana, centro del país, nosotros damos un aplauso y gracias a Dios por cada uno de ustedes que conecta con nosotros en esta noche. Mis hermanos, quizás las condiciones no son las mejores, pero Dios nos ha mostrado en su palabra que el profeta Jeremías, por mencionar uno de tantos de los que le servía, pasó demasiadas cosas. Fue azotado, fue encarcelado, lo agarraron en unos caballos y lo arrastraron, lo tiraron entre un pozo. Y conté en la palabra que unas 34, 37 veces le dijo el Señor, palabra de Jehová viene a Jeremías diciendo, ve, dile al pueblo tal cosa. Y él ya había sido, en una de esas veces ya había pasado por uno de los vituperios por lo que tuvo que pasar. Pero Dios enviaba a su siervo y Dios revelaba que Dios es el que respalda. Por eso le prestamos a Dios el corazón, la garganta y todo lo que tenemos, porque Él es nuestro Dios y Él es que sabe cómo hace las cosas. Por eso dispongamos el corazón con toda reverencia en este día. Como decía el pastor, me maravillo con mi hermano y pastor Carlos, porque él nos muestra cada vez que el gozo no le quita la reverencia. Él puede alabar, puede vocear, puede gozarse, pero siempre lo primero que dice es, si nosotros supiéramos delante de la presencia de que Dios estamos, quizás nosotros ni nos pudiéramos contener. Y él rogaba al Dios Todopoderoso que eso sea revelado, y con eso quiere conectar la palabra en esta noche. Vamos a dar de entrada quizás un título para esta reflexión que vamos a compartir. En este tiempo donde Dios nos está transicionando con verdades ya conocidas, pero que el Señor ha venido a enfatizar de manera que podamos movernos al nivel allí donde Él quiere que nosotros ya avancemos. Amén, mis hermanos. Entonces, miremoslo desde ese espíritu. Hay cosas que ya Dios ha compartido, pero quiere Él que hoy, en un espíritu de reverencia al Señor, no a ninguno de los que estamos aquí, pongamos la atención, porque Él siempre puede transformar nuestras vidas, aún con las cosas que ya sabemos. Entonces dice el título, mantengamos en alto el temor reverente a nuestro Dios. Mantengamos en alto. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2, verso del 1 al 5, vamos a leer. Y aquí vamos a tratar de llevar el hilo, siga el hilo, como dicen, porque vamos a dar algunos versos que nos van a ayudar a conectar con lo que Dios quiere ilustrarnos en esta noche. Aquí ya de antemano todos sabemos este mensaje que Dios envió a las 7 iglesias, en esta oportunidad a una de ellas, y aquí hace énfasis, porque parece que esa iglesia se estaba enfriando en ese momento. Dice, escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, ese es el Señor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Que Dios nos bendiga con su palabra. De aquí, de este texto, no vamos a tener un enfoque escatológico en esta noche,
Sí, el mensaje es el mismo que Dios envió a esta iglesia de Éfeso, dentro de esas 7 iglesias, ¿verdad? Pero vamos a tomar de aquí la parte donde Dios le dice a la iglesia: has dejado tu primer amor, para ver cuáles son las cosas que a veces nos pueden llevar a esa situación y cuál es la consecuencia, más que nada. Para Dios es muy importante que la iglesia se mantenga en el amor, en su primer amor, pero no precisamente por eso per se, sino porque lo más grande es lo que puede suceder cuando perdemos ese primer amor. Y por eso nos manda a que volvamos a las obras primeras, aquellas que agradaban a Dios y donde estaba de manifiesto ese primer amor. En el libro de Apocalipsis, en el verso 22, en el capítulo 22 y en el verso 11, vamos a leer ese verso y usted va a guardar entonces que leímos de la iglesia de Éfeso ese mensaje en Apocalipsis capítulo 2, y Dios le llamaba la atención para que la iglesia volviera a su primer amor, y había notado que lo había dejado. Bien, entonces Apocalipsis 22 en el verso 11, vamos a leerlo de aquí. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Cualquiera que lee eso parece un mandato imperativo, y como que para conectarlo no es tan fácil, ¿verdad? Como que Dios esté dando ese mandamiento. Por eso, la parte que yo puse aquí de este verso, la busqué en la Biblia Dios habla hoy, y vamos a ver la conexión de este verso entonces. Dice, oiga como dice el mismo verso: deja que el malo siga en su maldad y que el impuro siga en su impureza, pero que el bueno siga haciendo el bien y que el que sea santo siga santificándose. Entendemos ahora el tenor de la... No es un mandamiento que Dios está dando a que tú seas injusto, a que tú seas inmundo. Él está hablando con sus santos y le está invitando a aquellos que hacen el bien y a aquellos que han dispuesto una vida para que Dios la transforme y para santificarse, que a pesar de que vean a otros haciendo lo contrario, usted siga haciendo lo que tiene que hacer y sígase santificando, porque nunca va a ser suficiente. Entonces Dios nos dice que nos enfoquemos en lo que Dios está haciendo con nosotros, y entonces cuando Él decida, Él va a hacer cosas a través de nosotros. Pero es necesario que, aunque nosotros miremos para los lados, no nos desanimemos por otros que están practicando la injusticia, la inmundicia. Déjalos. El Señor entonces nos dice: de eso yo me encargo, yo puedo hacer que ellos lleguen al convencimiento, a la revelación. Tú haz como instrumento lo que yo te mando, a lo que yo te envío, pero mientras tanto tú sigue practicando el bien, sigue santificándote, porque para esto nadie es suficiente. Entonces Dios hace un reclamo a la iglesia del Éfeso en Apocalipsis, porque había notado que había bajado su primer amor. Le invita a volver a las primeras obras, aquellas que contentaban el corazón de Dios, y entonces nos dice que es necesario que nos mantengamos santificándonos. No podría darse esto si no volvemos a ese nivel donde Dios nos quiere. Y voy entonces a terminar el texto base de estos tres, y solamente son estos tres que vamos a leer en esta noche, para hacer entonces la conexión entre ellos. Eclesiastés capítulo 12, el verso 13 y 14. Eclesiastés capítulo 12, verso 13 y 14. Y nos habla la palabra de algo que ya usted sabe, pero siempre recuerde que es bueno que usted lea. Dios puede abrir su corazón en cualquier momento con un verso que ya usted tiene archisabido y llevarlo a una revelación superior que usted dice: oh, wow, wow, wow. Esto es el todo del hombre, es lo que nos dice aquí estos versos. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa
encubierta, sea buena o sea mala. Repito, el número 13 dice, el fin de todo discurso oído es este. O sea, el rey Salomón, en ese momento, él estaba diciendo, no hay cosa que pueda superar en la importancia de un ser humano para con Dios, que esto que Dios le permitió decir. Teme a Dios, es lo más grande que puede existir en la vida de un hombre. El temor a Dios. Y guarda sus mandamientos. Y sería una consecuencia, porque si usted teme a Dios, va a disponer el corazón para que le ayude a guardar esos mandamientos. ¿Por qué? Porque eso es el todo del hombre. Un hombre que ha perdido el temor a Dios, lo ha perdido todo. Y pueden llegar las dificultades, el enfriamiento, el que Dios entonces nos hable y nos diga que es entonces bueno irnos a las primeras obras, y puede parar la obra continua de santificación que Dios tiene en nosotros desde el día que nos acercamos a Él, y que nunca va a ser suficiente, mis hermanos. Nunca me graduaré de la gracia, siempre la necesito. ¿Sabe? Cuando usted se gradúa es un acto donde le pone como término algo. Pero muchas veces usted se gradúa de una carrera, por ahí comienza el ejercicio de esa carrera, y puede ser hasta que usted muera. Imagínese entonces la gracia de Jesucristo y su obra en nosotros. Salomón escribió los Proverbios, 31 capítulos, escribió Eclesiastés, 12 capítulos, ¿verdad? Y escribió Cantares, 8 capítulos. Sin embargo, estuvo buscando, y Cantares luce ser que fue escrito, aunque aparece después de Eclesiastés, fue escrito primero por Salomón que Eclesiastés. Es decir, que esto es lo último que Salomón escribe. Y en el último capítulo y en los 2 últimos versículos, él concluyó todo, de todo lo que había escrito, de todo lo que había vivido, de todo lo que Dios le había entregado en sus manos. Y él dijo, esto es el final, como diríamos nosotros ahora. El temor a Dios es el todo del hombre. Y cuando usted perdió eso, eso explica muchísimos patrones y conductas que entran entonces a nuestras vidas. Vamos a hablar un poquito de un factor que puede ser en nosotros una causa de peligro, conectando entonces con estos versos que hemos leído. Para enfriarnos, para que ese primer amor baje, para que nuestro proceso de santificación se paralice, y para que aún el temor a Dios como que comience a mermar. Y todo eso traería consecuencias desagradables en la vida del hombre. Por eso, vamos a hablar un poquito de qué es familiarizarse con algo. Amén, mis hermanos. Vamos a hablar de qué es familiarizarse con algo. Dice aquí, oiga bien, familiarizarte con algo o con alguien significa volverse más conocedor, o sea, más familiar. ¿Cómo usted dice? Eso me parece familiar, me resulta familiar. No es solamente que somos familia. La familia es un término puesto porque vivimos juntos y nos conocemos demasiado, y es la mayor interacción que se puede dar en la vida comunitaria, pero el término es porque nos conocemos, interactuamos de una manera continua y somos más cercanos. Entonces, es más familiar, más cercano, volverse a conocer más. Con esa cosa o con esa persona puede implicar aprender más sobre esa cosa o sobre esa persona. Cuando tú te familiarizas con algo, es porque tú lo estás conociendo. Es entender sus características y comportamientos y volverse más cómodo al interactuar con esa persona, con esas cosas. Cuando tú te familiarizas con algo, tú te vuelves más cómodo para tú interactuar con algo. Lo lógico que suceda es que si tú te estás familiarizando, por ejemplo, con un instrumento musical, mientras más tú practiques, más tú conoces el instrumento, más lo dominas, más puedes montar ciertas melodías, ¿sí o no, siervo y maestro Willy?
E incluso cuando tú interactúas con algo, le vas perdiendo el miedo. El manejar, aparte de que es una acción que representa siempre un peligro, por eso hay que ser entrenado para manejar. E incluso en este país, que el método que más funciona se llama manejo a la defensiva. Pero no ha habido ninguna fórmula, y mire que ahora dan los exámenes a través de un equipo, un simulador, que hasta más difícil. Oiga, todo el que sabe manejar mucho se quema en el examen. Los jóvenes no le han puesto la mano a ningún vehículo y lo pasan en 100, porque tiene que ver con las nuevas corrientes, la tecnología. Es un misterio, pero la verdad es que es retador, porque te obliga a que tú respetes las señales de tránsito, lo que tienes que hacer. Y si no, la misma computadora te evalúa, ya no como el comando que iba contigo y te dice: comando, yo sé que yo me pasé, pero agarre ahí esos 100 y usted dice que pasó la licencia. Pero bien, es un acto que amerita concentración y no deja de ser peligroso nunca desde que usted sale. Pero sin embargo, no ha habido ninguna fórmula de aprender que no sea usted manejando, familiarizándose con el vehículo. Y ahí viene que hay vehículos de diferentes dimensiones, una jipeta grande, un carro chiquito, los retrovisores tienen las orejas que salen más y usted tiene que medir todo eso. Y usted ve que cuando usted va a parquearse, que hay una pared delante, usted, si no es su vehículo, no tiene las dimensiones de si estoy muy pegado. Pero cuando usted anda en el suyo, usted sabe todos esos detalles, el punto, el rebase. ¿Por qué? Porque usted está familiarizado, usted lo domina mejor, usted interactúa mejor con él. Una persona, mientras más te relaciona con ella, más vas conociendo su personalidad. Y ponía un ejemplo en uno de los programas de Bálsamo del Cielo, de la radio, que la personalidad se ve como un concepto que a veces lo dan en formación humana, Pastor Choque, pero quizás una de las cosas más importantes que uno deba aprenderse y ejercitarla. La personalidad de alguien, el conjunto de expresiones, valores, manifestaciones, comportamientos que alguien refleja. Pero lo que le da más fuerza a esa definición es que es de manera continua, de manera habitual, que no es un día que se comporta así. Entonces usted ve que Luis, el pastor Luis, es muy chistoso y es impresionante la velocidad de procesamiento de él para tirarte un chiste de lo que sea. Y siempre está jovial. Y así usted conoce otros que son reservados, callados. Entonces usted conoce que habitualmente él se comporta así y esa es su personalidad. Yo normalmente llego cantando al trabajo, a veces llego cantando, lamentablemente lo digo, hasta una bachata, porque tengo una propiedad que se me queda la última canción que había en la guagua y es involuntario, cada vez uno lo puede manejar mejor, o cualquier canción que no hace alusión ni siquiera, ni alaba a Dios, pero me pasa. Entonces, si un día pudiera ser que yo llegase al trabajo y están las personas ahí sentadas, yo paso por un escritorio y ese día ni siquiera dije buenos días ni canté nada, es muy probable que yo escuche alguna expresión que quizás con el permiso de la concurrencia diga a la que estaba ahí, que me vio: ¿y qué le pasará a este perro hoy que vino y ni saludó? Puede ser. En una expresión como de caramba, ¿y qué pasó que hoy? Sin embargo, conocer la personalidad de alguien porque tú te familiarizas con él es tan importante, porque hemos dicho que es un patrón de conducta recurrente, no es el de un día. Entonces, ¿qué era lo propio si usted conoce la personalidad de alguien, Harrison? Que usted se acercara a esa persona y le diga: siervo, porque todo el mundo me dice siervo en el trabajo y en toda parte. Siervo, ¿le pasa algo? Mire, sierva, yo no he dormido nada. Es una ilustración, Dios nos guarde. Tuve un niño, estaba interno y fue un trasnoche terrible y la preocupación. Y yo no he dormido nada. Oiga, de allá para acá viene el hermano abrazado conmigo y con los lagrimones. Porque él, en vez de hacer el juicio, se detuvo, si hubiese ejercitado lo que correspondía, por la familiaridad que tenemos y conoce mi personalidad. Entonces es muy importante, porque eso no es una teoría, eso usted lo lleva a su trabajo.
a su casa. Desde que usted llega a su casa, sabe si hay un muchacho que está raro. ¿Qué te pasa, mi hijo? Porque esa no es su personalidad. Usted, al estar familiarizado con él, le conoce y quiere interactuar con ellos. Entonces, cuando conocemos la personalidad, interactuamos con alguien, conocemos su personalidad y ¿sabe qué? Conocemos sus intereses también. Por eso hay mucha gente que aprende manejo de relaciones y sabe cómo lograr una empatía de una manera impresionante, pero es que conoce sus intereses. Entonces a veces le habla lo que al otro le gusta, se pone en el lugar del otro. Claro está, tenemos que tener pendiente que si hay que en algún momento confrontar al hermano porque hay algo que le puede hacer daño, a veces tengo que correrme el chance. Y lo hacemos en el Espíritu de Dios. Pero eso se va a dar cuando hay familiaridad. Conocemos su personalidad, conocemos sus intereses. Me vuelvo más cómodo hablando y compartiendo experiencias con esta persona, porque ya somos familiares. Yo estoy seguro que casi con muy poca persona uno conversa las cosas que conversa con la esposa. Y la cantidad de cosas y lo que le pasa en el trabajo y lo que sea. Y ya usted tiene ese vínculo que a veces hasta se le hace más cómodo, hasta para el desahogo. Ahora sabemos entonces nosotros que si familiarizarse con las personas nos ayuda a ponernos más cómodos para hablar con ellos, interactuar con ellos. Hemos dicho que Dios es una persona. Amén. Fuimos creados a su imagen y semejanza y Él puso cualidades en nosotros que nos hacen parecernos a Dios. El pecado hizo un asunto, un desvío, pero Jesucristo vino para restaurarlo. Y quiere precisamente que volvamos a la imagen que Dios puso en nosotros. Y nos presentó a Jesucristo para que si se nos olvidó, mirásemos a quién era que nos parecíamos cuando Él nos creó. Amén. Entonces, ¿qué sería entonces familiarizarse con ese Dios? Cuando tú has logrado familiarizarte con los caminos de Dios, con el carácter de Jesús, con la presencia y las promesas de Dios, entonces significa que esa gracia, porque es por gracia todo eso, si tú en algún momento o en alguna dimensión menor o mayor has logrado andar en los caminos de Dios, que se vaya formando en ti el carácter de Jesucristo, que tú sientas la presencia de Dios y tú creas en las promesas y hayas recibido de parte de Dios, es por la gracia de Dios. Entonces eso significa que esa gracia ha logrado acortar la separación que había entre tú y Dios, porque te has familiarizado con tu Señor. Amén. Seguimos hasta ahí. Esa gracia significa que hoy Dios te ha traído a una comunión más cercana con Él, producto de esa gracia. Andas en sus caminos, te estás familiarizando con Él. Significa además, o al menos, si yo me estoy familiarizando con Dios, es lo que debiera significar, que el Espíritu de Dios ha abierto mi mente, mis ojos y mi corazón para yo escuchar la palabra de Dios y disponerlo para obrar en esa dimensión. Significa que si esa familiaridad existe, lo que me lleva es como el instrumento a estar más cómodo y tocarlo, como la persona a interactuar más con ella y conocerla y compartir experiencias. Me siento cómodo con esa persona. Entonces, si la gracia de Dios nos ha visitado, por eso es que podemos hoy andar en los caminos de Dios, sentir su presencia, que el carácter de Cristo se vaya formando y recibir las promesas de Dios. Ahora, para que todo eso que yo he dicho, todo eso, en vez de como antes, que eso era una necedad para nosotros, que te hablaran de Dios, que te invitaran a la iglesia, que te invitaran a orar, que ir a un matutino en las madrugadas. Antes uno lo veía como una necedad. Era algo que yo repelía y me aburría, ¿sí o no? Porque yo no tenía familiaridad con ese Dios. Yo no había hecho una interacción, una relación con Él. Antes era así. Antes. Pero Dios, lo que en esta noche está haciendo con nosotros es
alertándonos y mostrándonos un espejo de cosas que pudieran suceder cuando nosotros, por alguna razón, pudiéramos llegar a lo que dijo el rey sabio Salomón, a perder un poquito el temor de Dios. Y sabía usted que fíjense que todo lo que he hablado de la familiaridad, ¿cómo es? Es digno, es bueno, es noble, es beneficioso. Pero ¿sabía usted que el peligro de la familiaridad radica en que pudiera llevarnos a hacernos tan familiares con Dios que le perdemos el temor a Dios y quitamos la reverencia? Por eso tenemos que saber los principios. Anoche de manera impresionante el pastor conectaba y yo decía, wow, esa es la confirmación de la palabra que tú me has entregado, Señor, porque él comenzó a hablar antes del discipulado. Él está sentando las bases de un discipulado que desde ya podemos decir que será glorioso. Siempre Dios va a agregar valor a nuestra vida. Y si usted quiere, haga una práctica con el versículo que usted más se sepa. Busque ese y repítaselo y léalo. Y si Dios no le revela algo más, mire, Dios es Dios. Y el pastor decía, hay 4 puntos cardinales. Antes de nosotros comenzar a estudiar y comenzar a hacer cosas para Dios, lo primero es eso. Número 1, decía él, ¿a quién es que servimos? Usted sabe a quién es que usted le sirve. ¿A qué Dios es que usted viene a adorar a esta iglesia? Y por eso el siervo decía, delante de quién es que nosotros estamos adorando. Mire, mi hermano, el avance y la dimensión de nuestra vida en la fe no llega a niveles superiores, porque eso es lo primero que nos falta. Y ese es el primer principio. Y el pastor comenzó solo a mencionarlo anoche. Viene el desglose. Es decir, decía él, que tengamos una conciencia espiritual de a quién es que servimos. A veces cuando usted mismo, y yo tengo muchísimos amigos, compañeros, familia, que no son cristianos, ellos dicen, pero hablan de Dios. Y muchas veces la mayoría del que se resiste a Dios es porque el primer principio que no quiere que gobierne su vida es que hay que depender de Dios y que Dios tiene lineamientos y estatutos. Pero mi hermano, si usted no entiende eso, vaya al diccionario, a un sitio y busque qué es lo que es un Dios. Oiga, un Dios es algo que hay que hacerle así. No hay forma. ¿Qué es un Dios? Algo a lo que yo me sujeto, me someto. El que sea su Dios, ese es. Y por eso nos llama el Señor a revisar, porque donde está todo mi corazón, a ese Dios yo estoy adorando. Donde está todo mi tiempo, a ese Dios yo estoy aquilatando, valorando, dándole lo mejor de mí. Ese es mi tesoro, dice la palabra de Dios. Fuimos creados para adorar y para amar, y siempre usted va a hacer eso. Que no sea Jehová el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, esas son otras cosas. Pero usted fue creado con algo y ni usted mismo, dice el código laboral, ha sido redactado y dice en muchas cosas que el legislador instituyó ciertas cosas para que sean principios irrenunciables del mismo propietario. De manera que si yo le digo, don Rafaelito, es desbaratado que estoy, deme un trabajito allá en una de sus empresas. Es más, si usted quiere, no me pague vacaciones, ni doble sueldo. Que es que yo lo que quiero es un sueldo, porque necesito para mi familia, don Rafaelito. Craso error si usted me da ese trabajo así y hace cualquier contrato. Porque el contrato no se firma en los papeles, se da en los hechos, dice la ley. Entonces, cuando llegue Navidad, el primero que le va a pedir el doble sueldo soy yo. Y cuando me vaya, también le voy a pedir que me dé mis prestaciones completas y mis vacaciones y todo lo que me deba. Porque yo llegué allá por una necesidad, pero la familiaridad a veces con las empresas y la confianza, señores, me convierte en el peor enemigo de la que me da el sustento y del que me abrió las puertas el día que yo llegué. ¿Cuántos empleadores pueden decir amén a eso? Claro que sí. La mejor experiencia, usted se pasa la vida siendo empleado. Un día pongan que sea una empresita que venda algo y llévala con la ley, con TCS, todas las cosas, impuestos sobre la renta. Y hago el ejercicio que usted tiene que hacer para que esa empresa le dé factible. De hecho, uno cree que el sistema está diseñado para que quiebren. Corripio lo dice. De cada 100 son 2 que se van a mantener, porque eso no es fácil. E incluso le instan a usted
hacer lo indebido para sostener la empresa. Entonces se le abre el corazón y yo no sé si los cristianos podamos tener mucha empresa. La verdad que sí, porque mire, el sistema es complicado. Tiene que venir la gracia de Dios y hacer que se abra el cielo y llueva para que eso sea factible, porque si no hay que hacer rejuegos. Y te lo dicen hasta los expertos. Pero tú vas a declarar eso así, ¿eh? Oye, pues así, hermano. Pues tú vas a quebrar. Bueno, porque es complicado, mis hermanos. Pero quiero decirle que Dios mismo ha hecho cosas para que nosotros mismos no podamos renunciar a ellas. El beneficiario tiene derechos adquiridos, son de él. Y es como si él no lo quisiera y yo tengo que echárselo en los bolsillos. Tenga su cosa, lléveselo. En última instancia, eso tiene hasta un protocolo que se lleva impuestos sobre la renta a la empresa y el gobierno se hace de ello. Pero es irrenunciable, es algo que le pertenece. Entonces, mis hermanos, antes nosotros repelíamos estas cosas. Después que llegamos a Dios, hoy esto trae esperanza, consuelo, gozo y paz. Entonces, el peligro que trae consigo la familiaridad, ¿cuál es? ¿Quién puede tener una idea de lo que hemos dicho? ¿Cuál es el peligro de la familiaridad? Sobre todo en los caminos del Señor, en la relación con Dios. La familiaridad con algo, con alguien, puede entrañar un peligro. Oiga bien, entre más cercano y más familiarizado esté con algo, puede que menos podrás verlo y apreciarlo. A veces, entre más cercano tú tienes las cosas, es lo que menos tú aprecias. Y por eso la familia se nos queja mucho. Es increíble como las reclamamos a los nuestros y le hablamos duro. Y a los colaboradores que han estado ahí, a los que siempre han estado. A veces un día, por cualquier faltita o situación, porque somos humanos y fallamos. Al que ha dado el grado, en la familia, en el trabajo. Y es una conducta normal de hombre. Porque la familiaridad nos da una confianza para hablarle en ese tono. Pero a veces viene el Espíritu Santo y te dice, wow, a mi esposa, a la que siempre está conmigo, a mis hijos, que son sangre de mi sangre. Y de que llega otro, yo de una vez, sí señor, ¿cómo está usted? Y le busco todas las comodidades. Y hacemos como en el campo, que nos enseñaron que la toalla limpiecita, blanca, era para la visita. Y esa sábana que leía en un armario guardado, que es un olor impresionante. Algunos huelen mal, pero otros huelen bueno. Quizás es porque esa limpiecita, uno como que no está acostumbrado a ella en el día a día. Y esa vitrina, ese ceibó, con unos vasos de rosita, pero eso no lo tocaba a nadie. Uno en jarro plástico, que a veces se quemaban en el fogón y se derretían. Pero era, con los familiares se negociaba todo. La familiaridad puede dañar un peligro, producto de la misma confianza, mis hermanos. Entre más cercano y familiarizado estés con algo, podrás probablemente no verlo ni apreciarlo. ¿Qué es lo que pasa con la familia? Uno cree, a veces uno dice, yo lo voy a convertir. Lo primero es que el Espíritu Santo es el que convence. Y Dios es el que trae la revelación para que alguien llegue a Él. Pero qué misterio es que la familia es la más difícil. Es más, seamos sinceros, hay familias que usted ni le predica. Hay otros que han llegado a un nivel de rompimiento y dicen, bueno, esto es lo que Dios me manda y yo sé que no. Lo primero es que ellos le conocen así a usted. En mi trabajo, si hay un dolor que yo paso cada día, y lo digo públicamente, y a lo mejor alguno de ellos lo escuche, es que a mí me da cada día para yo comenzar por tema a desplayar sobre la palabra. Y puedo contar las veces que lo hemos hecho, porque son ingenieros. De hecho, algunos con más teoría y más conocimiento, 30 veces que yo, y te rebaten. Entonces, si me dan una oportunidad, yo entro. Pero si no, mi dolor es que yo me iré un día porque está señalado y yo no pude ejercitar eso. No pude. La familiaridad, ellos me conocen todos, mucho más que ustedes, porque tienen algunos... Tengo con algunos desde que entramos a la universidad 31 años compartiendo. Y saben que en un tiempo anduvimos en la calle, andábamos en travesura, andábamos en otra vida. Y saben que hacemos chistes y que hacemos todas las cosas. Y también ha visto un cambio que no hemos apartado de esas cosas que hasta ahora el Señor no ha guardado para no manchar su nombre, por lo menos con actos desagradables. Pero aún así se le hace imposible, se le hace difícil. Pero Dios es Dios.
siempre tiene que hablarle otro. Eso yo vivo hablando siempre con mi esposa. Tenía que decírtelo el pastor en un mensaje, u otro de los pastores. ¿Acaso no te lo dije hace tiempo eso? Pero nos pasa todo. La familiaridad no permite a veces que penetre ese mensaje. Y si uno dispone el corazón para saber que Dios habla a través de cualquiera, aún lo de las casas, entonces Dios puede seguir transformando nuestra vida. ¿Qué pasa con la familia? ¿Por qué se nos hace tan difícil? De hecho, no sale más fácil predicarle a los otros. Es un peligro la familiaridad. Pero Dios nos está alertando sobre eso para que producto de esa familiaridad no perdamos por los nuestros el respeto y por Dios el temor reverente a Dios. Porque eso nos puede llevar a las consecuencias de los versos que leímos al principio. Los compañeros de trabajo, les dije, los hermanos de la iglesia. Oiga, con los hermanos de la iglesia también tenemos confianza allá. Y en el sentido, digo, de que ya no nos saludamos como antes, ya nos podemos ver por ahí. A veces me sale más fácil saludar a alguien que quizás porque ya hace mucho que yo no lo veo, pero es la familiaridad, no es algo malo. Es que como yo lo veo a cada rato, pero me impide esa familiaridad ejercitar el amor que yo tengo por mi hermano, que es con el que yo cuento realmente. Mire, yo le voy a decir algo, y si el hermano me escuchó, gloria a Dios, pero así lo viví. Vino una persona el domingo pasado a la iglesia, que jugamos pelota muchos años, ganamos un campeonato, es una estrella, y desde que el pastor mencionó su nombre, Carlito y yo mencionamos para allá, y Luis que lo conoce, y al final procuramos, porque él se fue, buscarlo a todas. Yo salí, incluso tengo algunos hermanos en la puerta que si me escuchan, me estaban saludando, y preferí que pensaran otra cosa porque andaba detrás del hermano. Ah, caramba, pero cuando yo voy con esta alegría, el hermano me ha saludado como que me ve todos los días. Su personalidad, su forma, pero yo pensaba que eso iba a ser un abrazo de tantos años, de tantos juegos juntos, pero a lo mejor es que él no ve mucho por aquí, porque él se conecta con nosotros, él vive fuera. Pero le estoy diciendo lo de mi corazón, lo que pasó. Entonces, yo le voy a dar un tremendo abrazo a Luis ahorita, de que salga de aquí. Porque ese vive todos los días conmigo, paga el precio, no me niega nunca nada, y yo por la familiaridad, a veces hasta mejor ni lo atiendo. ¿Usted entiende cómo es el peligro de la familiaridad? Recuerda que hablamos que entonces Dios nos manda al primer amor, porque la familiaridad, si va poniendo a un lado el temor a Dios, hace que perdamos el primer amor. Y Dios entonces nos reclama, le manda un mensaje a su iglesia. Oiga, un mensaje con el apóstol Juan, que fue a otra dimensión. Mire si era importante eso para el Señor. ¿Pero por qué? ¿Para que mantenga el gozo, el fuego? No, la consecuencia real es que si eso no está, quiere decir que tú estás pidiendo el temor a Jehová y la reverencia. Y ahora, sí es muy bueno y es muy cierto que lleguemos a la dimensión de Abba Padre, que le metamos la mano en los bolsillos a Dios, porque ese es mi papá, y sin pedirle le saque 100 pesos, haga el ejercicio. Ahora, yo estoy delante de Dios. Nunca se debe pedir la reverencia de a qué Dios es que servimos. De hecho, por eso servimos hasta la manera que usted concibe a Dios. En esa dimensión usted le entrega su tiempo y le sirve. ¿Sabe por qué usted no hace más de ahí? Porque hasta ahí que usted ha conocido y entiende a Dios. Y tenemos connotaciones diversas. Mi seguro de vida, mi Dios protector, el que cuida a mis hijos. Entonces, fíjese que es como si usted fuera el Dios de él. Dios es un mesero divino, que usted le da una lista de cosas en un menú para que Él se la conceda y se la sirve en la mesa. Pero no estamos llegando a la dimensión de la reverencia. Es que si uno hace el ejercicio, uno ni pudiera hablar de Dios. Uno se quedara mudo. El Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que todo lo sabe, el Dios que ha tenido control de tu vida, el Dios que te ha dado prueba fehaciente de que aún antes de conocerle ya Él tenía cuidado de ti y te mostró que por qué esto, aquello y mira por qué no esto. ¡Wow! Dices tú. A ese Dios que tú le sirves. Pero hay que llegar a la connotación y después
que llegamos, comenzamos a interactuar con Dios, la oración, la palabra, el servicio, pero cuidado si llegamos a un momento de que esa gran familiaridad remueva el respeto reverente a nuestro Señor. Algo, mis hermanos, ha ido pasando. Su primer carro, señores, cuando Carlito compró ese primer carro, que fue el primero que tuvo carro de nosotros, eso era terrible. Por suerte, yo viví aquí también en Bonao, porque viví 2 años en su casa, estábamos haciendo una maestría. Y ese carro, vivía en una entrada que no tenía camino, asfalto. Y si llovía, había un pozo de agua. Pero ese carro se lo salpicaban un poquito. A lavarlo íbamos todos los días. Y esos aros que pejearan, y ese spray adentro, que huela. Y oiga, el primer carro, después que usted tiene el segundo, lo lava. Después que usted tiene el tercero, ya sabe lo que es carro. Y a veces va el lavador, no, va a lavar. No, todavía está un poco limpio. Le puso un seguro full, le echaba gasolina premium y un cuestión, ¿cómo es? Aditivo. Señores, cuando nos vamos familiarizando, que ya usted ha tenido carro, usted le resta todo eso. Quizá era buena la práctica, pero ese primer amor, usted trataba reverentemente eso casi, con respeto, y lo cuidaba de él, cuidaba de ello, era lo más importante. Se muda en su casa nueva, un árbol que encontró atrás, eso le echa agua todos los días, lo recorta, le da vuelta, se sienta debajo de él. Pero cuando pasan los meses, dice, este bendito árbol sí tira hoja. Este árbol va a haber que hacer algo con él, o podarlo, recortarlo, o tumbarlo de aquí. La familiaridad trae un peligro. Ese barbecue que yo mandé a hacer en mi casa, que todos los días se ve barbecue, y ahora le ha caído agua y mojo y de todo. Y usted gasta unos cuartos, porque acero inoxidable es caro. Oiga, pero así es la vida, señores. Y eso es una reflexión, porque si te tengo a ti, es que yo lo tengo todo. La canción dice, la vida eterna es conocerte más. Y en el conocimiento de Dios llegamos al temor, porque es que cuando tú conoces a Dios y su grandeza y sus maravillas, oye, no hay forma de que tú no reverencies. No se le reveló. Usted no entendió qué fue lo que se dijo desde Dios. Entonces, mis amados, nosotros, algo ha ido pasando con los años, que ahora ya no lo vemos así, como veíamos ese carro, en términos de la vida de la fe, como veíamos ese árbol de la casa. Ya ahora, a veces lo que hacemos es que nos quejamos. La familiaridad podría tomarse peligrosa. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es la razón de esto? Aquí va la conexión de lo que sucede. Miren, número 1, fuimos diseñados por Dios para que nuestras esperanzas, nuestros sueños, las elecciones que hagamos, las decisiones, los deseos, las acciones, las motivaciones fueran moldeadas de acuerdo al temor a Dios. Que todo lo que yo haga y obre en mi vida, yo lo haga con el parámetro del temor a Dios, porque eso va a decir hacia dónde yo voy a girar, qué yo voy a hacer, por qué yo voy a elegir, qué es lo que me motiva. Entonces, fíjese que Dios ha diseñado todo tu actuar con el temor a Él como parámetro para que tú decidas. Si tú apartaste el temor de Dios, tú vas a decidir conforme a tu corazón de carne humano, y dice la palabra de Dios que engañoso es tu corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Ni tú mismo lo conoces. Y dice el Señor, yo lo conozco porque yo te lo puse. Tienes que estar conmigo conectado y no perder el temor de tu Dios, porque es lo que te va a ayudar entonces a tener las esperanzas bien puestas, a que tus sueños se realicen, a hacer las buenas elecciones, a tener las correctas motivaciones. Si ese temor que controla nuestro corazón y dirige nuestra vida se pierde, hay problemas, mis hermanos. Número 2, la maravillosa realidad de la existencia de Dios. Su grandeza, su gloria tiene un propósito. ¿Sabe cuál es? Ser el centro del conocimiento del ser humano. Todas esas maravillas, la creación de Dios, lo majestuoso, Dios quiere que eso sea el centro de lo que tú conozcas. Por eso dice, si alguien se gloría, gloríense en ¿qué? En que me conocen a mí.
No hay nada superior a las grandezas y a las maravillas del Señor. Sin embargo, nosotros emprendemos una carrera, y más ahora en la época de la información. Y si tú cargas el ChatGPT, ahí es que va a tener información, y rápida ahora. Es impresionante y es deleitoso la época que vivimos por la disponibilidad. Pero el día nada más tiene 24 horas. Si yo de las 24 cogí las que sean, 5 para las redes, para leer buenos artículos, que es bueno, y educarme, pero son 5 que le aseguro axiomáticamente, o sea que no tengo que demostrarlo, que fueron 5 que no están relacionadas probablemente con las cosas de Dios, a menos que usted estaba estudiando de eso. ¿Me doy a entender? Entonces dice el Señor que Él creó las maravillas, todas las cosas majestuosas, para que el centro del conocimiento del hombre sea ese Dios. Y después vienen las añadiduras, y usted puede ser un científico si quiere. Qué bueno que usted me avise que si voy para Estados Unidos me lleve un abrigo porque allá va a nevar. Oiga, es una maravilla de la ciencia de Dios, del don de Dios dado a los hombres. No es para contraponerlo, es para apreciarlo, pero aquí en la tierra. Pero Dios, si se quitó del medio, hay problemas. Entonces, todos fuimos diseñados para vivir conscientes de Dios. ¿Qué dijo el pastor anoche? Primer punto cardinal, ¿cuál es? Primer principio, ¿a quién yo sirvo? Y él decía, tener una conciencia espiritual de qué es lo que yo estoy haciendo. Soy cristiano, tengo tantos años, sirvo, soy sumamente responsable, atiendo las delegaciones como se le envía, tiene una personalidad hasta dócil y manejable, pero no sabe a quién le está sirviendo y algunas veces se va a dejar ver. No sabe, es el Dios de los cielos y de la tierra. Si no es así, hay que pedirle a Dios que nos ayude a concebirlo así, porque Él es Dios. Solamente buscar la palabra Dios y su definición es lo más grande. Después de eso ya no hay más nada, señores. No hay más nada. Entonces, el centro del conocimiento del ser humano debe ser Dios. Todos fuimos diseñados para vivir conscientes. El temor a Dios tiene el propósito, precisamente, de ser la principal fuente de tu motivación para cualquier cosa que hagamos. ¿Por qué? Porque ante todo tú vas a estar a la expectativa pendiente de que si tú temes a Dios y conoces sus principios, no se te va a hacer tan fácil hacer una acción que desagrade a Dios. Por eso decíamos en el mensaje anterior, todo aquel que camina con Dios y no trata de conocerle sus principios, va a tropezar con Dios, porque Dios no va a violar ni se va a saltar sus principios. Te va a tener que traer, te va a tener que llevar por el desierto, te va a tener que educar de la manera que Dios entiende que tú puedes asimilarlo, porque con Dios hay que caminar conforme a sus principios, porque si no, ¿qué hay? Tropezones. Y entramos en todas esas cosas que decían los primeros versos. Mire, el temor reverente, que es lo que Dios quiere en esta noche, traernos como que lo pongamos en la mente, mantengamos en alto el temor reverente a Dios y que la familiaridad con el servicio, con la vida de la fe, con los años que tengo, no me lleven a un nivel tal de yo creer que estoy al lado de cualquier cosa o de alguien y pierdo el respeto. Mi hermano, eso va a hacer que cuando tú estés adorando como el primer día, que cuando digan alabemos, alabemos la canción. Yo recuerdo que ese día esto se fue abajo y después de eso lo hemos cantado docenas de veces y no ha sido así la unción. ¿Será la alabanza que no tiene la unción ya? No, somos nosotros los que disponemos el corazón para cantar esa alabanza. Dice las mismas letras del mismo Dios y Él no se ha movido. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ahora yo necesito que me tiren la tsunamita porque es la más nueva. Y entra a mi habitación. También son canciones poderosas que nos llevan a Dios. Pero debemos llegar a la dimensión que la canción que sea al azar, si habla de Dios en su contexto, yo no debo tener predicción por canciones. Claro, somos humanos. Hay una que, señores, hay hermanos que se amargan espiritualmente, que cuando le tiran esa canción, oiga, es como si le tiraran una bachata de la que, sí, esa es la canción. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Cuando usted le tiran eso allá en el retiro, en esa loma, mire, eso no es fácil, de madrugada. El que ha vivido esa experiencia, entonces usted lo tiene como un grato recuerdo, pero ya no como un amargue. Póngame esa canción. El temor reverente a Dios. Oiga esto, una definición. Le voy a decir algo. Le dije al ChatGPT que me diera una definición. Y oiga la que él me dijo.
Es lo mismo que si usted fuera a Google, que si usted fuera a un lugar y él la redacta, pero de una manera impresionante. Oiga lo que él dijo, y usted ejercite su razonamiento, llévelo a la Biblia y crúcelo, porque la Biblia es el espejo donde son expuestas todas las cosas y validadas. Dice: el temor reverente a Dios es una actitud profunda, oiga lo que dice esto, profunda de respeto, veneración, admiración que una persona tiene hacia Dios. Se trata de un sentimiento que se caracteriza por la humildad, la reverencia, el asombro y la adoración. Usted no puede dejar de asombrarse nunca de Dios. Señores, se nos han perdido, oh gloria a Dios, santo, se nos han perdido, nos hemos acostumbrado, familiarizado con cosas que Dios está haciendo más grandes ahora que la que hacía antes. Lo que pasa es que yo era un niño espiritual y estaba en la emoción del primer amor, que era muy bueno, pero Dios nos manda a madurar por todos los lados de la Biblia y que dejemos a un lado ya las cosas del niño para el que tiene un tiempo. Para el que está entrando hay que ayudarlo a que viva ese primer amor y no ser bomberos. Que ya usted que tiene unos años más viene y le apaga el fuego al hermanito. Déjelo que brinque y patalee y los errores que uno comete y mandándole mensajes a todo el mundo. Y a todo el mundo quiere, oiga, yo desde que salí de aquí le mandaba mensajes a todo el mundo. Y era un cristiano de 2 meses, a todo el mundo. Ahora soy de 22 años y tengo domingos que no le he enviado un mensaje a nadie. ¿Usted cree que la familiaridad, si se saca de la dimensión, es buena? Entonces, tenemos que meditar en esto. Dice aquí que usted tiene siempre una admiración, una reverencia. Es verdad que tiene un gozo y una humildad. El temor reverente a Dios es diferente del miedo, ya que no se trata de una respuesta emocional basada en la amenaza o un castigo o temor a la ira divina. Más bien, el temor reverente a Dios es una respuesta basada en el conocimiento de la soberanía de ese Dios, en el poder, principios de la majestad de Dios y en el deseo, oiga esto, de honrarlo y obedecerlo. En eso es lo que le lleva la familiaridad con Dios a usted, debiera llevarle. No fue la definición que dimos al principio, que me vuelve más cómodo, le conozco más, puedo interactuar más, compartir mis experiencias, conozco la personalidad de Dios, que son sus principios. Entonces, en vez de la familiaridad, desenfocarme, mis hermanos, Dios quiere que hoy nosotros meditemos un poquito en eso y que cada cosa que hagamos, no es que no nos gocemos, no es que ahora, no es un dogma, ni que no le demos una sonrisa al hermano, ni un abrazo, ni hola, qué bueno que estás aquí. Pero hay momentos que hay que mantener la reverencia a Dios. A veces uno lo hace, pero yo le voy a decir la verdad, porque hay que instruir la verdad, aunque uno pueda errar en la verdad. A veces estamos adorando y nosotros llegamos y saludamos, pero eso yo no tendría que preguntárselo a cualquiera. Es quizá lo que corresponde. Hay un pueblo que está adorando y hay gente que está reverenciando a Dios. Y a veces nosotros somos motivo de distracción. Yo no digo que no, porque si va yo le digo eso a Freddy entonces me dice que ya no vuelve mal la iglesia. Y que mire cómo es eso. Es que si hay un corazón, Dios nos va a llevar y va a poner las cosas en su tiempo, en su dimensión. Aquí hay etapas para hacer el culto. Se presenta el culto a Dios en acción de gracias, se abre la apertura. Pero eso no es verdad que para que 5 lo presentemos y 12 estemos allá afuera. Si usted no tiene una misión, porque si usted está en el servicio, usted está delegado en esa obra y usted está en el parqueo. Si estamos adorando, yo no lo consigo así. No es verdad que el espacio de adoración es para unos pocos. Si no, quitemos esto, porque entonces no sabemos para quién estamos haciendo lo que estamos haciendo. Conservando y respetando las personas que uno a veces no sabe están en un servicio delegado. Y a usted se le puso ahí en la puerta para, incluso cuando llegue alguien, que hay que llevarla a una silla. Ese es su trabajo ese día. Como hizo Dios con los profetas. Hubo designaciones que no fueron honrosas, pero por cuanto lo hicieron así, Dios le dijo: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Salvador. Entonces, mis hermanos, no podemos hacer que la familiaridad, antes cuando usted era nuevo, usted llegaba derecho para acá, a adorar, a ver lo que se decía, a apuntar todo. La familiaridad con los años ya me faculta para que yo me distraiga, me dispare, hable. Oiga eso, cuando la familiaridad lo que me hace, debiera ser un nivel más estrecho de relación con esa persona.
y me hace más cómodo interactuar con Él. Y Dios nos dice que no debemos perder nunca la reverencia, aunque el gozo esté de manifiesto. El temor reverente a Dios es una actitud importante y se considera una parte esencial de la vida espiritual, dice aquí, porque lleva al creyente a una mayor humildad, gratitud y amor por Dios y a una mayor motivación para seguirle, no para apartarse de Él. Y para seguir sus enseñanzas y vivir una vida justa. Pero es increíble lo que nos ha ido pasando en el tiempo. Algo nos sucede que al estar unidos en relación cercana a Dios y ser bendecidos con dicha cercanía, de manera tal que esa familiaridad, algo nos ha pasado, que nosotros entonces vayamos perdiendo el camino de las cosas que nos conducen hacia Dios y de la forma en la que Dios quiere ser adorado y reverenciado. Y lo que una vez nos maravilló, ya de repente no causa nada en nosotros. Lo que nosotros antes decíamos, oh gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jehová. Si a usted le repiten eso mismo otra vez, mire, haga este ejercicio. Piense, usted no debiera estar supuesto a saltar de usted la misma expresión. Porque es el mismo Dios y es el mismo acto. Mire, cada vez que se mencione que esa mujer tocó el manto de Jesús, por más que yo me sepa la historia, y hay cosas que son ungidas, por eso hay canciones, sobre todo, yo no sé si era producto del primer amor o porque esa fue la que nos atrapó en el Señor, pero tú dices, no, pero que esto fue ungido, esto fue una revelación, porque es que pasan 1000 años y cuando usted oye, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz. Y yo recuerdo que yo estaba en esa canción yo la recuerdo por 2 razones. Primero, por lo que representa y que Dios es el mismo. Y segundo, porque estaba en una situación difícil con mi esposa. Y estaba Juan Carlos Alvarado en vivo aquí, tuvimos ese privilegio cantando esa canción. Y ella no estaba en eso. Y me llama sabiendo que yo estaba en el concierto. Y tuve no más que abrirle el teléfono en speakerphone, rogando al Señor que las ondas espirituales le alcanzaran. Si tan solo tocara el borde de su manto, libre sería. Yo sé. Después que llega allá ni le digo, pero Dios es Dios. Y la historia coming soon, vamos a dejarla hasta ahí porque será contada luego. Entonces, aquello que alguna vez produjo adoración en nuestros corazones, ¿por qué ella no lo hace? Aquello que causaba que dijéramos no al pecado, y ahora yo como que me siento con licencia hasta para pecar, oiga eso, digo porque yo conozco a Dios y sé que Él es perdonador y misericordioso, y yo le pido perdón y arrepentimiento, y Dios me perdona. ¿Usted sabe lo que es eso? La barbaridad que es esa. Ahora, si pecamos, porque todos pecamos, pero no voluntariamente, ni de una manera organizada, que se ejercita el pecado, caímos y Dios está para perdonarnos, pero no de esa manera, mis hermanos. Antes lo medíamos, ahora di que no, porque ahora yo soy más fuerte en Dios. Y oiga, lo que ha ido pasando es que muchos de nosotros hemos ido perdiendo el temor a Dios y ni siquiera nos hemos dado cuenta de eso. Se ha ido perdiendo el temor a Dios y aquí sí que hay problemas, mi hermano, porque eso es lo que Dios, cuando dice que prendimos el primer amor, que paramos la obra de santificación, la lectura que Dios le da es que tú le has perdido el temor a tu Dios y se te importa hacer cualquier cosa, porque ya Dios, ese Dios que te limitaba a tomar decisiones desagradables a Él, ¿cómo es que ahora tú lo haces así, medalaganariamente? La lectura que Dios le da no es que tú estás frío, no es que tú dejaste de congregarte, que estás leyendo menos la Biblia. Él sabe que eso fue parte de las vías. Es que Él dice, perdió el temor a su Dios. Y ya por eso no es reverente. Y eso le ha llevado a esa serie de cosas. Como le pasó a Salomón, por eso él dijo lo que dijo. Salomón fue impresionante. Yo creo que Dios, en su soberanía, estableció a Salomón de esa manera, porque era el que no tenía forma de no concluir eso. Salomón es el único rey de Israel que no tuvo guerra, ni se levantaron gente en contra de él prácticamente significativas. Es el rey que tuvo todos los bienes en la mayor dimensión de cualquier otro rey.
Es el rey que se dio, como dice uno, todas las mujeres, 1000. Y dice él mismo, no le negué nada a mis ojos. Pero cuando perdió, precisamente, usted ve la película, y ya este hombre, con la sabiduría que no ha tenido ni tendrá jamás un hombre en la tierra, dice la palabra de Dios, Salomón, fue en la soberanía de Dios, orquestado de esa manera, con ese rey que lo tuvo todo, sin un chin así, para que él mismo, cuando él vio que al desenfocarse de Dios, se volvió loco con la reina de Sabá, se volvió loco con las hijas del faraón y se volvió loco con las mujeres, adorando incluso a los dioses de esas mujeres. Entonces el hombre más sabio, Dios lo trajo así y le dijo, ¿ves qué es lo más grande que puede tener un hombre? ¿Qué es por encima de todo? El temor a Dios. Y si se perdió, usted entra en todas esas diabluras, le dijo el Señor. El más grande, el que lo tuvo todo. Ese puede decirlo porque a él no le hizo falta nada. Y él dice, no, se puede tener todo, dijo Salomón, pero el que no tiene a Dios, no tiene nada. Dijo por él aquí, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y fue lo último que dijo. Mis hermanos, cuidemos que la familiaridad no incluso impida el favor y el manifestar del poder de Dios a favor de nuestras causas. Les resumo en 30 segundos la trayectoria del arca de Dios. Usted sabe que el arca de Jehová, que era la representación de su presencia, signo y señal de respeto y admiración, y era así, mayor que lo que hoy ha sido revelado aún por el Espíritu. Había una revelación tremenda y una reverencia. El arca sale del campamento de Silo, donde habitaba Samuel, chiquitico con el sacerdote Elí. Allí el arca llega a Ebenezer en la batalla de los filisteos. Usted recuerda que hubo un temblor tan grande cuando llegó el arca que la tierra tembló y ellos gritaron porque el arca lo iba a salvar. No lo salvó, perdieron la batalla porque el arca no es un amuleto. La presencia de Dios debe ser reverenciada y no considerada para que cuide lo mío, para que me guarde, sino que usted tiene que reverenciar y saber delante de cuál Dios está. Por eso no ganaron la batalla, cogieron el arca, la llevaron a Asdod, donde de allí llevaron los filisteos a la casa de Dagón, el dios aquel. Allí pasó de todo. La llevaron a un lugar que se llamaba Ecrón, donde hubo enfermedades, tumores, un total de 7 meses en tierra filistea haciendo desastre, porque la gloria de Dios, cuando no es reverenciada, mata incluso y crea desórdenes. Pasó a Bet-Semes porque había que llevarla a un lugar donde esto está causando problemas. Llévese esto de aquí. Y llevaron el arca a Bet-Semes en el campo de Josué, donde uno de los levitas que estaba facultado para poner la mano ahí, pudo bajar el arca sin causar estrago. Pero ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Allí hubo mortandad. ¿Por qué? Oiga lo que dice la palabra, el mensaje de hoy. ¿Por qué hubo mortandad en Bet-Semes? Donde incluso fueron levitas los que bajaron el arca. Porque faltaba reverencia. Dice que unos hombres quisieron mirar adentro del arca y usted sabe que eso no se podía. Era la ley, la disposición de la época. Allí estaba ¿qué? Las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón en su momento. Y eso era sagrado. Eso había un sumo sacerdote para eso. Entonces esta gente quisieron pasarse de listo y hubo mortandad. ¿Por qué? Porque faltaba reverencia. 50,070 hombres murieron. Pasa el arca y aquí termino el recorrido. A Kiriat Jearim, la casa de Abinadab, el papá de Eleazar, que era un sacerdote, el padre de Usa, el que luego, en el buen sentido, David, allá que se siente en la casa de Jehová y dice, pero Dios mío, ya estoy reinando, los pueblos se han unificado, aquí solamente falta algo grande, el lugar que le corresponde a la presencia de Dios, y eso es algo espiritual para nuestras vidas. La palabra nos llama a que le demos el lugar que le corresponde a Dios en tu corazón. Y David dijo, mandemos a buscar el arca. Pero lo hizo con los métodos incorrectos. Y el arca causó estrago. Ese muchacho era hijo y hermano de un sacerdote, Eleazar, hijo de Abinadab. ¿Sabe cuánto tiempo duró el arca allí? 20 años. No causó mortandad, pero no causó nada el arca.
La familiaridad de que yo tengo esa arca ahí, y a lo mejor yo pasaba por la habitación, y le mira el arca, y a lo mejor me persinaba algo, pero no había una reverencia de saber, como cuando usted dice, entra a mi habitación, hazlo ahora, cerraré la puerta, y si alguien se trancaba con esa arca, mire, eso no iba a ser fácil lo que iba a pasar ahí. Pasaron 20 años en esa casa y el arca no hizo nada. Pero de ahí el arca fue llevada a la casa de un siervo que se llamaba Obed-Edom. Eso fue, después de Abinadab, Usa fue a buscar el arca, uno de los hijos. No, yo soy hijo de mi papá, seguro dijo él. Yo puedo poner la mano a eso, y mi hermano es sacerdote. Eso debe ser lo que pasó, porque él le puso la mano y ya usted sabe la historia. Ahí es que entonces David dice, ¿y ahora cómo será? ¿Cómo voy a llevar esta arca? Si Dios está causando estragos, ¿cuál es el método? La llevaron donde un señor llamado Obed-Edom. Pero dice la palabra que este señor era adorador, era un siervo de Jehová, y allí solamente el arca duró, no 20 años, 3 mesecitos, y dice la palabra, y hubo gran bendición en él y toda su casa. ¿Por qué? Porque este hombre servía a Dios con diligencia y con reverencia. Ese sí sabía quién era que estaba ahí adentro, ese sí sabía qué era lo que estaba. Aún los circuncisos en su momento han reconocido la presencia de Dios. Los siervos de Labán, cuando estaba Jacob allá, le decían, Señor, este hombre yo no sé qué es, pero mira, no podemos dejarlo ir. Este hombre tiene un asunto que él abre una ventana y él ora a un Dios que yo no sé cuál es. Pero cuando ese hombre viene de ahí al otro día, después de haber orado, y él le pone las manos a la siembra y a los animales, las cosas hacen así y se multiplican. Y es algo impresionante. Yo no sé cuál es Dios ese y qué es lo que es, pero ese hombre tiene algo raro. En cierto modo ellos estaban reverenciando y reconociendo la grandeza de ese Dios. Y así lo hizo el rey también cuando lo llamó a Daniel y a los demás. Señores, hasta Nabucodonosor. Hay un misterio porque yo no veo que la Biblia dice que finalmente se convirtieron. Hay gente que conoce el poder y la grandeza de Dios y dice ciertamente ese es el Dios, pero no está dispuesto a negarse a sí mismo. Y ahí es que está el detalle. De todo, una revelación superior incluso, y evidencias. Mis hermanos, había aquí entonces reverencia. Le puse a Arismendi un cuadrito de un cortito que envié hace tiempo para concluir diciendo que la apreciación de la gracia es lo que hace que nosotros podamos darle la dimensión al temor de Dios. Si no reconocemos, mis hermanos, lo desastroso que el pecado ha causado en nuestras vidas y lo maravilloso de la gracia de Jesucristo en nosotros, no vamos a poder llegar a esa dimensión. Y por eso actuamos deliberadamente, amparado en la misericordia de Dios. ¿Cómo decía ese cortito que enviamos una vez? Nadie tiene más gracia que la persona que está convencida de su propia necesidad de ella. Porque por gracia soy salvo, decía el texto abajo. Nadie tiene más gracia que ese, porque es que ese siempre va a ser deudor, y él sabe cuál fue la dimensión del pecado, y de dónde fue que Dios nos sacó, y a qué Dios es que servimos, y que mandó a Jesucristo. Miren, mis hermanos, yo estoy estudiando la carta a los hebreos, estudiándola estoy, y estoy viendo que esa carta fue enviada 70 años después de Jesucristo resucitar y ir a los cielos, y que ahí comienza la carta, porque había un problema, o sea, son 70 años, persecuciones, Jesucristo se va, todo el mundo en contra, los hebreos, porque la carta fue a los hebreos, no dice quién es el autor, porque fíjense que todas las cartas dicen a fulano de tal, y cuando se despiden también, pero esa carta, aunque se diga el autor, no tiene un destinatario como lo tienen las demás. Pero sin embargo, lo que le voy a decir es, porque eso será en otra oportunidad, que la carta comienza diciéndole, ustedes han perdido la fe en Jesús. ¿Cómo va a ser posible? Hay una preocupación y comienza comparando a Jesús con Moisés, comparándolo como el sumo sacerdote de todos los sacerdotes, como el más grande, como el que resucitó. Y le recuerda esa verdad de que si usted entra a la dimensión, había que volver a la esencia y creer que Jesús no había abandonado a su pueblo. Y esa es la dimensión de la carta. O sea, llevar a que aunque hubo gente que anduvo con Jesús,
vio los milagros de Jesús, pero no llegó a la dimensión de apreciar a Jesús. Y eso es lo que quiere al que Dios inspiró para la carta a los hebreos, que llegue a la dimensión, y por eso se lo va comparando. Le dice, mira, yo te puedo mostrar a todo, a Abraham, Isaac, Jacob, a José, a Moisés, a todos los reyes, David, Salomón, a todos. Y cuando tú le pongas a Jesús al lado, la estatura del varón perfecto, todos van a lucir enanos. Entonces, si tú y yo le servimos a ese Dios y llegamos a esa dimensión, sería muy diferente. Y cada vez que nos toque pronunciar el nombre de Jesús, por más que estemos familiarizados, no va a faltar la reverencia. Una vez, y observe mis escritos a partir de ahí, mi cortito, uno aprende y algunos no saben, pero hoy es el día de que yo diga eso. El pastor Francis me dijo, yo no me siento capaz de decirle Jesús. Oiga, él dice el Señor Jesús. Y a partir de ahí yo escribo cuando me voy a referir, el Señor Jesús, Franklin Upia. Una vez estábamos hablando y él decía, no sé si era en un discipulado, no, porque es que yo no me sale decirle Jesús, como ponerme a nivel de él. Y él decía, yo siempre trato de decirle, el Señor Jesús. Y entonces, si uno no llega a esa dimensión de que, incluso ustedes han visto muchas referencias que le dicen mi hermano. Cierto, porque como es el Hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Pero hermano, hay que conservar la distancia. Hay que ver qué fue lo que hizo Jesús y qué fue lo que hizo por ti. Y si tú crees eso, por eso es que uno debiera quedarse mudo en la vida de la fe. Y hacer como dice la canción, mi corazón te adora. Que como yo estaba malo de la garganta, experimenté lo que era adorar con el corazón la otra semana. Si fueras obediente, aún por 1000 años, no sería más aceptado por Dios que aquel día que tú creíste por primera vez en Dios. ¿Tú sabías eso? Si tú fueras obediente, aún por 1000 años sin fallar, Dios no te aceptaría con mayor disposición que el día en que tú te convertiste. ¿Por qué? Porque cuando creíste por primera vez, tu aceptación está basada en la justicia de Cristo, no es en la tuya. Y eso no va a variar aunque tú dures 1000 años sirviendo a Dios. Por eso no se puede perder la reverencia nunca. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. El pastor Luis. Todos conocemos que Luis es un hombre puntual, que da lo que sea. Y Carlito ni se diga, porque Carlito es, ¿cómo es que se llama? Legalista. Una mayor dimensión entonces en la puntualidad. Es un valor muy bueno y no podemos negarlo. Pero si Luis Acosta, que hace lo posible, el día que él le coge el tarde, viene por ahí diciendo y sintiéndose y diciéndole a su corazón que como él siempre llega temprano, él ese día tiene licencia para detenerse, hasta para ser irreverente y no entrar en la adoración de una vez, y nunca ha llegado tarde, más que ese día, él no ha entendido por qué llega temprano. Puede llegar 100,000 veces temprano, y si un día irreverenció el por qué lo hace, no ha entendido, porque él tiene una conducta que es muy buena, que nació en Estados Unidos por el respeto al otro, te llega temprano, para que el otro no se sienta irrespetado en la reunión. Y me dicen que hay un tal Rafaelito, que eso es terrible, cuando hay una reunión. Gloria a Dios, en eso Dios se siente representado también, y todos estamos llamados a transicionar en eso. Y Dios dijo que en este año 23, los que tenemos mucho de esa grieta, tenemos que ir mejorando eso, aún a pesar de las aparentes excusas. Es difícil, pero a veces por edificación y para evitar el juicio. Usted sabe que yo todos los miércoles llego tarde, pero esa señora llega a las 6 y algo a mi casa, y yo prefiero esperar que ella coma y se cambie y venir con ella a la iglesia. Si me toca presentar el curso, la dejo botar porque ya lo sabe. Le digo a Luis que me pase a buscar, pero hay cosas detrás. Ahora, eso no es una excusa. Dios mandó a Jeremías 34 veces a un lacerado. Dios no llamó a ninguno que tuviera vago. Dios no le dijo a usted que predique cuando la garganta esté buena. Es como Dios diga. Pero hay algunos detalles, a veces no está de más saberlo. No es que usted se cuide ahí, porque Dios conoce los corazones. Ahora el día que ya esté temprano, entonces yo también voy a llegar tarde, porque yo siempre llego así y estoy familiarizado y pierdo la reverencia a Dios. Mis hermanos,
Una gran verdad es que el pecado es más desastroso de lo que pensamos que la gracia, que es la que nos asombra a nosotros. A veces nosotros no entendemos lo desastroso del pecado y lo maravilloso de la gracia. Y al no tener esa dimensión, entonces vamos y venimos. Dice aquí, cuando te esfuerzas por buscar tu propia justicia y negar la evidencia de tu pecado, no serás capaz de acudir a la maravillosa gracia, la cual es tu única esperanza. Siempre deudor, siempre saber que yo no me he graduado nunca de la gracia, que yo necesito, como decía el verso, aunque usted vea a los otros y los otros en otra cosa, usted sígase santificando, dice el Señor, siga en el proceso y nunca va a ser suficiente. Váyase a la carta de Hebreos y párese al lado de Jesucristo a ver si usted cree que va a ser suficiente, lo cual no es una demotivación, es una motivación a seguir creciendo hacia la estatura del varón perfecto. Dice, entre más entiendes la magnitud de la gracia de Dios, mucho más acertada será tu percepción sobre la profundidad de tu maldad. Y al revés, entre más entiendes la profundidad de tu maldad, más apreciará la magnitud de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque tú dirás, Señor, yo te necesito. Hasta Pablo dijo, es que yo no puedo. Miserable, ay, si no fuera sido por Jesucristo, dijo Pablo. Mis hermanos, es penoso que mientras supuestamente vamos madurando en la fe, nos vayamos poniendo menos reverentes y ya no adoramos, ni oramos como antes, ni tenemos contacto con la palabra como lo hacíamos antes. Y llega un momento que es como si entendiéramos que tenemos una licencia espiritual para ejercitar ese comportamiento, porque estoy familiarizado con la vida de la fe y tengo muchos años. ¿Cuántos peloteros han recibido contratos grandes y de ahí para allá no dan un hit? Hay muchos. Yo siempre me he sorprendido, Rafaelito, con la mecánica de la Grande Liga, porque la Grande Liga le da el contratazo después que usted ha puesto números. Y si usted fuera a comprar un caballo, usted nunca lo compra por la carrera que ganó, es por la que falta por ganar, ¿sí o no? Pero es un misterio, porque él tiene que sentar. Pero también hay mercadeo. Hay un detalle con eso. Pero es innegable que aunque muchos han honrado el contrato y han dado los números, porque hay unas proyecciones ahora que casi cuando le dan esos cuartos esa persona no falla. Son muy precisos los datos. ¿Usted cree que Ohtani falle? El japonés. Puede porque es un hombre, pero que Dios lo guarde porque realmente es bonita su actuar. Pero, mis hermanos, después que le dan el contrato, se familiarizan con la riqueza y con la cosa. Y ese talento que Dios le había puesto, gusto de ver cuando van a ser agente libre, que ese año dan la milla extra. Hermano, que no sea así nosotros. Esto es como para meditar. Cuando no faltábamos a una célula. Ay, yo que nací en esa célula, aquí están los siervos en esta noche. Cuando estábamos locos por volver a asistir a un retiro, esa experiencia agradable. Cuando salíamos en fe por la ciudad a hacer conquistas espirituales a favor de la ciudad y de su gente. Cuando se nos importaba amanecer en una vigilia. Cuando nos tirábamos por año orando para buscar una confirmación de Dios. Cuando cerrábamos la peluquería de Francia, ese día no se trabajaba más, la de Franklin. Llegábamos ahí unos siervos acabados de convertir, que eso es terrible, un acabado de convertir, con ese fuego y esa cosa, y aquí siervo y tal cosa, y usted vio lo que dijo la palabra anoche, se cerraba la peluquería y ahí no se trabajaba más. Eso se hizo varias veces, como para meditar, cuando lo anotábamos todo, cuando todo lo que anotábamos salíamos de aquí y queríamos leérselo a todo el mundo. ¿Será que ya no hay nadie a quien leerle nada? Ni a quien mandarle un mensaje? Nos hemos familiarizado. Mis hermanos, habrá en nosotros en esta noche para reflexión y meditar. Recuérdense que Dios no siempre está reprimiendo ni confrontando, muchas veces está alertando. Los profetas, ¿por qué daban 30 viajes? Porque Dios en su misericordia querían que oyendo le hicieran caso. Era si no hacían caso, porque con Jonás se hizo caso. ¿Y qué pasó? Fue una bendición, ¿sí o no? No Jonás que hizo caso, sino el rey cuando oyó el anuncio de Jonás y llamó al ayuno. Entonces, esa es una muestra. No siempre el profeta fue un intento fallido. Dios alerta para que nosotros meditemos y reflexionemos. Entonces, en esta noche, si hay alguna evidencia en tu vida de que estás siendo deficiente en esta reverencia a Dios, de que ya no temes como antes temías a Dios, vamos a pedir al Señor
que nos dé ojos para ver de nuevo esos puntos ciegos. Y comentaba precisamente el lunes, en Bálsamo del Cielo, la importancia de pertenecer a una iglesia, a un cuerpo, porque mi necesidad espiritual es tan grande que necesito de los hermanos, porque tengo muchos puntos ciegos que yo no lo puedo ver, y Él lo puede ver, y Él me puede instruir, y Él me puede llamar a la atención, y Él me puede ayudar. Por eso lo importante de no caminar solo. Dios nos ha diseñado para que andemos juntos. En esta noche Dios quiere ahora que reflexionemos para nosotros y miremos si hay algunos puntos ciegos. Dios entonces puede mostrárnoslo y hacer que vuelva el temor reverente a nuestras vidas. O que no se nos pierda si usted lo tiene. Yo sé que hay hombres de Jehová, no dogmáticos, no es la reverencia, no es que la reverencia la leímos al principio, aquello que te familiariza, que te lleva a querer actuar, a compartir experiencia, te sientes cómodo con Él. No es posible que yo repela los espacios que son de Dios, porque yo debo sentirme cómodo por la familiaridad que existo, y usted puede ser de los pocos que quiere que el culto siga y que no se acabe. Somos humanos, venimos de un día de trabajo. Imagínense, son las 9:38 y estábamos supuestos a terminar como a las 9:15. Pero yo lo que predico es una sola vez cada 3 años. Mis hermanos, vamos a pedir al Señor que nos dé ojos para ver esos puntos, para que nuestro corazón sea capaz, oiga bien, y con esto termino, sea capaz de maravillarse nuevamente con las cosas del Señor y que volvamos todos a decir, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. Y vivamos delante de su presencia, maravillados de la gran majestuosidad de nuestro Señor. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.